Mis padres me echaron de casa por negarme a vivir la vida que ellos habían elegido para mí. Ahora soy el dueño de su hogar, les tripliqué el alquiler y los observé romperse, tal como ellos me rompieron a mí. Tenía 22 años, intentaba terminar la universidad y trabajaba a tiempo parcial en un pequeño supermercado de barrio que me pagaba una miseria. Mis padres, Tomás y Linda, siempre estaban encima de mí, actuando como si mi vida les perteneciera. Tenían esta imagen perfecta en sus cabezas de cómo debía ser mi futuro, y no dudaban en empujarme hacia ella cada maldito día. Creían saber lo que era mejor para mí, pero, sinceramente, no tenían ni la más remota idea de lo que yo realmente quería. Una noche, estábamos sentados a la mesa para cenar, una noche de jueves cualquiera. Yo intentaba comer en silencio el estofado reseco que mi madre había preparado. Era como masticar cartón, pero no iba a decir nada porque encontrarían la manera de convertirlo en un sermón sobre lo desagradecido que era. De todos modos, de la nada, mi padre, con su habitual voz de padre falsamente preocupado, preguntó, ¿cómo va esa carrera de administración de empresas? Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano, pero no estaba preparado. Mi corazón empezó a latir con fuerza y sentí un nudo en el estómago, pero tenía que arrancar la tirita de una vez. Dejé el tenedor en la mesa, mirando la montaña de guisantes que había estado empujando por el plato como un niño de 5 años. Sobre eso, empecé, con la voz un poco temblorosa. He estado pensando en cambiarme de carrera. La habitación se quedó en silencio. Se podía oír el tic-tac del reloj del pasillo, y en ese momento supe que me había metido en un lío monumental. Mi padre prácticamente escupió la comida. Su cara se puso de un extraño tono de rojo que solo aparece cuando está realmente furioso. Sí, quiero cambiarme a ciencias de la computación, dije, tratando de mantener la voz firme. Aún así, sentía que estaba frente a un pelotón de fusilamiento. Antes de que pudiera terminar, mi madre intervino con su habitual tono condescendiente. Javier, pensar nunca ha sido tu fuerte, dijo con una sonrisa tensa, como si estuviera haciendo una broma. Pero todos sabíamos que no lo era. Así es como ella lanzaba sus pullas. Siempre envueltas en una risa falsa o un supuesto chiste. Me quedé sentado, tragándome la ira que burbujeaba dentro de mí. Quería gritarles, decirles que estaban equivocados. Pero sabía que no serviría de nada. Solo llevaría a más gritos, y no estaba de humor para una discusión en toda regla. Pero mi padre no había terminado. Golpeó su tenedor contra la mesa con tanta fuerza que los platos tintinearon. ¿Ciencias de la computación? ¿Has perdido el juicio? La administración es lo que te dará dinero. Estás tirando tu futuro por un estúpido pasatiempo. Intenté explicarme. No es un pasatiempo, papá. Realmente me gusta y creo que podría ser bueno en ello. ¿Tú crees? Me interrumpió de nuevo. La pasión no paga las facturas, Javier. Estás siendo un imprudente. Tienes que pensar en tu futuro, no solo en lo que te apetece hacer ahora mismo. Mi madre asintió, por supuesto, echando más leña al fuego. Ya no eres un niño. No puedes simplemente jugar con tu futuro. Fue entonces cuando me di cuenta. No les importaba lo que yo quisiera. Ni un poco. Para ellos, yo solo era un proyecto en el que estaban trabajando. Y cualquier desviación de su gran plan significaba que yo lo estaba arruinando todo. Ni siquiera se detuvieron a considerar que tal vez, solo tal vez, yo sabía que era lo mejor para mí. Después de la cena, subí a mi habitación, cerré la puerta de un portazo y me derrumbé en la cama. Sentía un peso oprimiéndome el pecho. Saqué mi teléfono y llamé a Sofía. Ella era la única persona que lo entendía, que comprendía por lo que estaba pasando. ¿Cómo fue? Preguntó, sabiendo perfectamente cómo había ido. Como un puto desastre, murmuré, frotándome los ojos. Se volvieron locos cuando se lo dije. Fue como si les hubiera dicho que dejaba todo para unirme a un circo. Ella suspiró al otro lado de la línea. Javier, tienes que defenderte. Esta es tu vida, no la de ellos. No les debes nada. Lo sé, pero son mis padres,
¿sabes? No es tan fácil. Lo entiendo, dijo suavemente. Pero tienes 22 años, Javier. Ya no eres un niño. Tienes que empezar a vivir tu propia vida o seguirán dirigiéndola por ti. Me quedé mirando el techo, pensando en lo que había dicho. Tenía razón. Ya era un adulto, y era hora de que empezara a actuar como tal. Al día siguiente, me desperté sintiendo una mezcla de pavor y determinación. Tenía que decírselo de verdad esta vez. No podía seguir dejando que ellos decidieran mi vida por mí. Así que bajé las escaleras, con el corazón martilleándome en el pecho, y los encontré sentados en la sala de estar viendo la televisión. Mamá, papá, tenemos que hablar, dije, con la voz temblorosa pero lo suficientemente firme. Mi padre silenció la televisión y ambos me miraron como si esperaran un gran anuncio. Y en cierto modo, supongo que lo era. He tomado una decisión. Me cambio a ciencias de la computación. Los ojos de mi padre se entrecerraron. No, no lo harás. Esta vez me mantuve firme. Sí, lo haré. Soy un adulto y esta es mi elección. Por un segundo, pensé que tal vez, solo tal vez, cederían y me dejarían ganar esta vez. Pero entonces mi madre se levantó, cruzando los brazos sobre el pecho. Si eres tan adulto, entonces puedes mantenerte a ti mismo, dijo, con la voz helada. Tienes 48 horas para empacar tus cosas y largarte. Me quedé allí, congelado, como si mi cerebro no pudiera procesar lo que estaba diciendo. ¿Qué? Logré decir finalmente. No pueden hablar en serio. Hablamos muy en serio, gruñó mi padre. ¿Quieres tomar tus propias decisiones? Bien, pero lo harás por tu cuenta. Ni siquiera recuerdo cómo volví a mi habitación. Solo recuerdo la abrumadora sensación de traición, como si hubieran estado esperando una excusa para echarme todo este tiempo. Era su hijo, su único hijo, y me estaban desechando como si no significara nada. Llamé a Miguel, mi mejor amigo, en cuanto volví a mi cuarto. Ya ni me molesté en mantener la voz firme. Tío, me echaron, dije, con las manos temblando. No sé qué hacer. Sin dudar un instante, Miguel respondió. Recoge tus cosas, güey. Te quedas conmigo. Mientras metía mi ropa en una bolsa de lona, finalmente caí en la cuenta. Estaba en la calle. Mis propios padres me habían echado como si fuera basura. Pero al mismo tiempo, por muy retorcido que suene, una parte de mí se sintió aliviada. Por primera vez en mi vida, ya no estaría bajo su control. Era libre. Pero todavía no tenía ni idea de lo que eso significaba realmente. Los días siguientes a que me echaran fueron una completa nebulosa. Estaba quedándome en el apartamento de Miguel, tratando de ordenar mis ideas, pero sentía que todo en mi vida se había puesto patas arriba. Quiero decir, un minuto estoy discutiendo con mis padres sobre mi carrera y al siguiente estoy sin hogar. Ni siquiera parecía real, como si le estuviera pasando a otra persona, no a mí. El lugar de Miguel estaba bien. Vivía en un pequeño apartamento de un dormitorio que olía a pizza vieja y a calcetines de gimnasio, pero no podía quejarme. Tenía un techo sobre mi cabeza y un amigo que no iba a pedirme que me fuera. Pero, joder, era estrecho. Dormía en su viejo y destartalado sofá que chirriaba cada vez que me movía. Sin embargo, no tenía otra opción. No iba a volver arrastrándome a casa de mis padres para suplicarles que me acogieran. Eso no iba a pasar. Intenté concentrarme en mis clases, pero era casi imposible. Cada vez que me sentaba a hacer mis tareas, mi cerebro se desviaba pensando en lo que había pasado. Era como si mi mente no me dejara olvidar ni por un segundo que ya no tenía un hogar de verdad. Y luego, por supuesto, estaba el problema del dinero. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente y no tenía suficiente para aguantar mucho tiempo si no trabajaba más horas. Pero con las clases y tratando de averiguar hacia dónde iba mi vida, no era como si pudiera conseguir un segundo trabajo así como así. Sofía seguía tratando de apoyarme, pero ni siquiera ella podía arreglar el desastre en el que estaba metido. Recuerdo que un día me llamó diciéndome que deberíamos ir a almorzar para distraerme un poco.
terminamos en una tienda de sándwiches baratas cerca del apartamento de Miguel. No había estado comiendo mucho desde que me fui de casa, así que pensé que podría ayudar a salir un rato. Entonces, ¿cómo lo llevas?, preguntó, mordiendo su sándwich. Me encogí de hombros. Sinceramente, no muy bien. No puedo concentrarme en la escuela y mi lana se está acabando rápido. No sé cuánto tiempo podré seguir así. Me dio esa mirada compasiva, la que había estado recibiendo de casi todo el mundo desde que les conté lo que pasó. Estás haciendo lo mejor que puedes, Javier. Esto no es el fin del mundo, ¿de acuerdo? Es solo un bache en el camino. Me reí, pero no fue una risa feliz. Sí, un bache del tamaño de una montaña. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Lo resolverás. Sé que lo harás. Siempre has sido inteligente, aunque tus padres no lo vean. Sus palabras eran amables, pero no cambiaban el hecho de que estaba atrapado en una situación de la que no sabía cómo salir. Sentía que, hiciera lo que hiciera, solo estaba flotando, tratando de no ahogarme. Después del almuerzo, volví a casa de Miguel e intenté concentrarme en mis tareas. Pero cuanto más miraba la pantalla del ordenador, más me daba cuenta de que me estaba quedando atrás. Mis calificaciones estaban bajando y la idea de abandonar la universidad se me metía en la cabeza cada vez más. No quería hacerlo, pero sentía que se me estaban acabando las opciones. No podía hacer malabares con todo. Apenas mantenía la cabeza fuera del agua. Pasaron unas semanas y las cosas no mejoraron. Mis ahorros tocaron fondo y supe que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que tomar una decisión. Miguel solo podía cubrirme hasta cierto punto y yo no iba a seguir viviendo de gorra para siempre. El día que abandoné la universidad fue uno de los peores días de mi vida. Sentí que estaba admitiendo la derrota, como si estuviera renunciando a todo por lo que había trabajado. Recuerdo estar sentado en la oficina del decano, firmando los papeles y sintiéndome como un completo fracasado. Siempre había pensado que sería la primera persona de mi familia en terminar la universidad, pero ahora ese sueño se me escapaba, como todo lo demás. En cuanto salí de esa oficina, el golpe fue duro. Estaba solo, sin título, sin un plan sólido y casi sin dinero. Esa noche, me senté en el sofá de Miguel, mirando mi teléfono, preguntándome qué iba a hacer. Sofía llamó, como siempre hacía, para ver cómo estaba. ¿Y bien, cuál es el plan ahora?, preguntó suavemente. No lo sé, admití. Estoy buscando más trabajo, pero no sale nada. Es como si todas las puertas se me cerraran en la cara. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y me di cuenta de que estaba tratando de encontrar algo que decir, algo que me hiciera sentir mejor. No te vas a rendir, ¿verdad? No tengo opción, dije, tratando de mantener la voz firme. Hoy dejé la universidad. Oh, Javier, susurró. Lo siento, pero este no es el final. Encontrarás algo. Sé que lo harás. Quería creerle, pero cada vez era más difícil mantener la esperanza. Pasé los días siguientes pateando la calle, solicitando cada trabajo que encontraba, pero nada salía. El único lugar que me ofreció algo fue la fonda de Ernesto, un lugar grasiento que parecía no haber sido limpiado desde los años 80. No era exactamente el trabajo de mis sueños, pero era mejor que nada. Necesitaban a alguien para voltear hamburguesas y trapear los pisos, y yo necesitaba dinero, así que lo acepté. Las horas eran brutales y la paga era terrible, pero al menos tenía algo. Pasaba mis días cubierto de grasa, poniendo hamburguesas en la parrilla mientras mi jefe, Ernesto, me ladraba órdenes como si estuviera en un campamento militar. Era un tipo rudo y sin rodeos al que no parecía importarle nada más que el resultado final. Pero al menos se dio cuenta de que trabajaba duro. Después de aproximadamente un mes en la fonda, Ernesto me llamó a un lado durante un turno lento. Chico, tienes buena ética de trabajo. ¿Te interesa tomar algunas horas extra? Me sequé el sudor de la frente, tratando de parecer interesado. Sí, claro. ¿De qué se trata? Tengo un compa que necesita un guardia de noche en un edificio de oficinas en el centro. Paga mejor que aquí.
¿Le entras? Ni siquiera tuve que pensarlo. Sí, le entro. Y así, de repente, estaba trabajando en dos lugares. Volteando hamburguesas de día y vigilando un edificio vacío de noche. No era glamuroso, pero al menos era algo. Dormir se convirtió en un lujo que no podía permitirme. La mayoría de las noches funcionaba a base de pura inercia, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Pero no tenía otra opción. Tenía que sobrevivir. Sofía seguía enviándome enlaces a pasantías de tecnología, tratando de ayudarme a volver al camino correcto. Pero simplemente no tenía el tiempo ni la energía para aplicar. Mi vida ahora se trataba de supervivencia. Ya no se trataba de perseguir sueños o pasiones. Se trataba de mantener la cabeza fuera del agua. Día tras día, cada noche, mientras me sentaba en ese oscuro y vacío edificio de oficinas, mirando las luces parpadeantes de la ciudad, no podía evitar preguntarme cómo demonios mi vida había terminado así. Solo unos meses atrás, tenía planes, sueños y un futuro. Ahora, solo intentaba sobrevivir un turno a la vez. Y lo peor era que no veía una salida. Tener dos chambas era un infierno. Así de simple. No hay otra forma de describirlo. La fonda era grasienta y caótica. Y los turnos de noche en ese edificio de oficinas vacío eran simplemente aburridísimos. Funcionaba con unas 4 horas de sueño, bebía bebidas energéticas como si fueran agua y básicamente vivía con lo que llevaba en una mochila desgastada que cargaba a todas partes. Pero al menos estaba entrando algo de dinero. No era mucho, pero era suficiente para seguir adelante. Miguel no lo decía, pero creo que se sintió aliviado de que pudiera empezar a contribuir con la renta. No quería ser ese tipo que vivía de gorra de su mejor amigo mientras su vida se desmoronaba, así que me aseguré de darle todo lo que podía. Entonces, de la nada, las cosas empezaron a cambiar. No sé si fue pura suerte o si el universo finalmente me dio un respiro, pero un día, mientras volteaba hamburguesas en la fonda, un tipo entró a almorzar. Al principio no le di importancia, solo otro cliente al azar. Parecía algo cansado, como el resto de nosotros que trabajamos demasiadas horas por muy poco dinero. Después de su comida, se acercó al mostrador para pagar. Y mientras le daba su cambio, echó un vistazo a la pantalla del ordenador que tenía abierta detrás de la caja registradora. He estado haciendo algunos ejercicios de codificación durante mi descanso. Solo para mantenerme en forma, ya sabes. El tipo levantó una ceja. ¿Te gusta la programación? Preguntó, con voz casual pero curiosa. Asentí, tratando de no parecer demasiado ansioso. Sí, he estado aprendiendo por mi cuenta, con la esperanza de hacer una carrera de esto algún día. Se rió entre dientes. Bueno, podría tener algo para ti. Mi empresa está buscando gente de nivel de entrada. Nada elegante, pero es un comienzo. Parpadeé, sin creer realmente lo que estaba escuchando. ¿En serio? Sí, se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Envíame tu currículum. Hablaré bien de ti. Me entregó su tarjeta de presentación, y juro que mis manos temblaban mientras la tomaba. Era como una pequeña pizca de esperanza que no había sentido en meses. Esa noche, no me importó lo cansado que estaba por los turnos dobles. Volví al apartamento de Miguel, encendí mi portátil y trabajé en mi currículum. No era perfecto, pero era algo. Le envié un correo electrónico al tipo antes de poder pensarlo demasiado, y luego traté de no hacerme ilusiones. Pasaron unos días y no recibí respuesta. Una parte de mí pensó que el tipo solo había sido amable y que nunca recibiría una llamada. Pero una tarde, mientras estaba sentado en ese aburrido y vacío edificio de oficinas durante mi turno de noche, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de esa empresa. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero, demasiado asustado para abrirlo. Pero cuando finalmente lo hice, no era un rechazo. Era una invitación a una entrevista. No podía creerlo. Había pasado de voltear hamburguesas y vigilar edificios vacíos a, tal vez, solo tal vez, conseguir un trabajo de verdad en tecnología. La entrevista no fue nada del otro mundo.
Le pedí prestada una de las camisas decentes de Miguel y tomé el autobús hasta la oficina. Era una pequeña startup, nada ostentosa, pero se sentía como un mundo completamente nuevo en comparación con donde había estado. El tipo de la fonda, cuyo nombre ahora sabía que era Ricardo, me recibió en la puerta y me presentó a su jefa, Tina. Tina era dura, pero justa. Me preguntó sobre mi experiencia y fui sincero sobre el hecho de que no tenía un título, pero que había estado aprendiendo por mi cuenta todo lo que podía sobre programación. Le mostré algunos de los pequeños proyectos en los que había estado trabajando y al principio no pareció muy impresionada. Pero luego me pidió que resolviera un problema allí mismo, algo técnico que no había hecho antes. Entré en pánico por un segundo, mi mente acelerada. Pero luego recordé todas esas noches que había pasado aprendiendo por mi cuenta, resolviendo desafíos de código solo por gusto. Respiré hondo y me puse a trabajar, tratando de que la presión no me afectara. Cuando terminé, Tina miró por encima de mi hombro la pantalla. No dijo mucho, solo asintió y miró a Ricardo. Tiene potencial, dijo. Démosle una oportunidad. Ni siquiera supe cómo reaccionar. Quería saltar y gritar, pero me quedé sentado tratando de mantener la calma, aunque sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Empecé la semana siguiente como un técnico de TI de nivel de entrada. No era glamuroso, pero no me importaba. Por primera vez en meses, no estaba volteando hamburguesas ni vigilando un edificio de oficinas espeluznante a las 3 de la mañana. Estaba haciendo algo que realmente amaba. Tina y Ricardo fueron pacientes conmigo, enseñándome los gajes del oficio, pero también me presionaron para que siguiera aprendiendo. No me llevaron de la mano en todo, y eso era lo que necesitaba. Después de unos meses de trabajar sin descanso, finalmente llegué a un punto de quiebre. No podía seguir trabajando en dos lugares y esperar mantenerme cuerdo. Así que fui con Ernesto, el gerente de la fonda, y le dije que tenía que renunciar. No le hizo mucha gracia, pero lo entendió. Buena suerte, chico, dijo, regalándome uno de esos raros momentos de sinceridad. Eres un gran trabajador. Te irá bien. Salir de esa fonda por última vez se sintió como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. A medida que pasaba el tiempo, me dediqué por completo al trabajo de TI. Pasé cada minuto libre aprendiendo nuevas habilidades, asumiendo proyectos y absorbiendo todo el conocimiento que podía. Ya no solo intentaba sobrevivir. Intentaba construir algo real, algo que fuera mío. No fue fácil. Y hubo días en que dudé de mí mismo. Cuando me preguntaba si solo estaba persiguiendo una quimera. Pero cada vez que superaba un desafío o resolvía un problema que me había tenido atascado durante horas, sentía esa chispa de nuevo, ese fuego que había estado ausente durante tanto tiempo. Y lentamente, poco a poco, comencé a ver un futuro para mí de nuevo. No el futuro que mis padres habían planeado para mí, sino uno que yo realmente quería. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió como suficiente. Un día, Tina me asignó un gran proyecto para un nuevo cliente. Era mucha más responsabilidad de la que había tenido antes, y una parte de mí estaba aterrada, pero otra parte estaba emocionada. Este era el tipo de desafío que necesitaba para demostrarme a mí mismo que podía manejar cosas más grandes. Pasé semanas trabajando en ello. Noches tardías, fines de semana, prácticamente cualquier tiempo libre que tenía lo dedicaba a asegurarme de que saliera perfecto. Unos días después, Tina me llamó a su oficina. Me senté tratando de mantener la calma, pero estaba nervioso. Javier, al cliente le encantó tu trabajo. Van a seguir adelante con todo lo que sugeriste. Dejé escapar un suspiro que ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo. ¿De verdad? Ella asintió, con una pequeña sonrisa en su rostro. Hiciste un buen trabajo. Sigue así y llegarás lejos aquí. Salí de su oficina sintiéndome como si midiera 3 metros de altura. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no solo estaba sobreviviendo. Estaba prosperando. Empecé a ver un futuro que no se trataba solo de llegar a fin de mes, sino de construir algo real. Fue entonces cuando Tina volvió a llamarme a su oficina. Javier, quiero hablar contigo sobre tu futuro aquí,
dijo, con voz tranquila pero directa. Has hecho un gran trabajo estos últimos meses, y creo que estás listo para más. Quiero promoverte a un puesto de tiempo completo. Por un segundo, me quedé sentado, tratando de procesar lo que había dicho. ¿Tiempo completo? Ese era el sueño, ¿verdad? No más hacer malabares con trabajos. No más apuros. Esto era. Ni siquiera sé qué decir, admití, con una sonrisa formándose en mi rostro. Ella sonrió de vuelta. Solo di que sí. Y, por supuesto, lo hice. Al salir de esa oficina, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Todo el estrés, las noches sin dormir, la duda, todo parecía haber valido la pena. Lo había logrado. Quizás no de la manera que había planeado originalmente, pero lo había logrado de todos modos. Y eso se sentía increíblemente bien. Obtener el puesto de tiempo completo fue como entrar en un mundo completamente nuevo. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba haciendo algo que importaba. No tenía que preocuparme por llegar a fin de mes o por si tendría que aceptar algún trabajo basura solo para sobrevivir. Esto era, estabilidad. Pero, por supuesto, la vida no se vuelve mágicamente fácil una vez que alcanzas un hito como ese. Las cosas en el trabajo se pusieron más intensas, mucho más intensas. Tina no bromeaba cuando dijo que tendría más responsabilidades. Me asignaron proyectos más grandes, liderando equipos por primera vez y gestionando plazos que a veces parecían imposibles. Unos años después de aquel gran proyecto, mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé. Había pasado de apenas sobrevivir a escalar posiciones en el mundo de la tecnología. Y finalmente, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluso a mí mismo, fundé mi propia empresa de consultoría de TI. Con el apoyo de Sofía, quien para entonces ya era mi esposa, y con los contactos y la reputación que había construido, el negocio despegó más rápido de lo que esperaba. La vida era buena. Compramos una casa bonita en un buen vecindario, viajábamos, y por primera vez desde que era un adolescente, sentí que tenía el control total de mi destino. De mis padres no sabía casi nada. Después de que me echaron, corté todo contacto. Eran un capítulo cerrado de mi vida, un recuerdo doloroso que había aprendido a encerrar. Entonces, un día, recibí una llamada de una tía lejana. Después de las formalidades, soltó la bomba. Javier, sé que no has hablado con tus padres, pero pensé que debías saberlo. Tu padre perdió su trabajo hace unos meses. Han estado usando sus ahorros, pero las cosas están muy mal. Van a perder la casa. Colgué el teléfono y me quedé en silencio. No sentí pena. No sentí tristeza. Sentí una extraña y fría calma, como si una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando acabara de encajar en su lugar. La casa. La misma casa de la que me habían echado con solo 48 horas de aviso. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Esa noche, se lo conté a Sofía. Ella me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer? Voy a comprarla, dije, con una voz desprovista de emoción. Javier, ¿para ayudarlos? La miré directamente a los ojos. No. Sofía me conocía mejor que nadie. Vio la determinación gélida en mi mirada y no dijo nada más. Sabía que esta era una herida que nunca había sanado del todo, y que yo necesitaba cerrarla a mi manera. El proceso fue impersonal y eficiente. Contraté a un abogado y creé una empresa fantasma para hacer la oferta. Mis padres estaban desesperados, así que aceptaron la primera oferta decente que recibieron, sin tener idea de que el comprador era el hijo que habían desechado. Unas semanas después, todos los papeles estaban firmados. La casa era mía. Elegí un sábado por la mañana para visitarlos. Conduje hasta mi antiguo barrio, y cada calle me traía un torbellino de recuerdos amargos. Estacioné frente a la casa. Era exactamente igual. Toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta. Su rostro pasó de la confusión al shock en una fracción de segundo. ¿Javier? Mi padre apareció detrás de ella. Su mandíbula se tensó al verme. ¿Qué haces aquí?
Espetó, con su vieja hostilidad intacta. No respondí a su pregunta. En su lugar, saqué una carpeta de mi maletín. Estoy aquí por negocios, dije, con voz tranquila y profesional. Como saben, la casa ha sido vendida. Yo soy el nuevo propietario. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver sus mentes luchando por conectar los puntos, sus rostros palideciendo a medida que la horrible verdad comenzaba a amanecer. No, no puede ser, tartamudeó mi madre. Lo es, continué, abriendo la carpeta para mostrarles los documentos. Y como su nuevo arrendador, estoy aquí para informarles de los nuevos términos de su contrato de arrendamiento. El alquiler se triplicará, con efecto a partir del próximo mes. Tienen 30 días para pagar la nueva cantidad o desalojar la propiedad. La cara de mi padre se contrajo en una máscara de ira y humillación. No puedes hacernos esto. Somos tus padres. Una risa seca y sin alegría escapó de mis labios. ¿Padres? Mis padres me echaron a la calle porque quería estudiar algo que amaba. Mis padres me dijeron que era un fracaso. Ustedes no son mis padres. Ustedes son mis inquilinos. Mi madre comenzó a sollozar, un sonido débil y patético. Por favor, hijo, no tenemos a dónde ir. Deberían haber pensado en eso hace años, dije, mi voz tan fría como el hielo. Me dieron 48 horas. Yo les estoy dando 30 días. Consideren eso un acto de generosidad. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche, sin mirar atrás. Podía oír sus gritos desesperados, sus súplicas, pero para mí eran solo ruido de fondo. Mientras me alejaba, vi sus dos figuras rotas en el umbral de la puerta de mi casa. Por primera vez en años, el peso en mi pecho desapareció. No sentí alegría, ni siquiera satisfacción. Solo un vasto y vacío alivio. Había cerrado el círculo. La venganza no era dulce, pero era definitiva. Y para mí, eso era suficiente.